Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien. Eh, el día de hoy vamos a continuar con esta pequeña exposición hacia el tema de lo que tiene que ser economía, contabilidad y derecho, y obviamente haciendo un enfoque totalmente directo hacia el factor económico, ¿no? Y obviamente el impacto contable, perdón, que este genera dentro de la información financiera. Y bueno, para no dar más, este, sí, vaya, para no perdernos en el contexto, aquí estoy presentando este pequeño texto que ya les he compartido, que es el de Economía, Contabilidad y Derecho, un ensayo histórico del abogado y contador Federico Hertz Manero, ¿no? Un experimentado contador mexicano, ¿no? Que no solo escribió este texto, tiene unos cuantos más, ¿no? Y claramente todos siempre en dirección hacia comprender y entender la historia y evolución de la contabilidad. Este ensayo, desde mi punto de vista, es un ensayo complementario y también resumen de otro, que es el de historia de la contabilidad. Pero en el autor se embarca en profundizar en estas tres áreas de las ciencias sociales, la economía, contabilidad y derecho. Y bueno, básicamente en la página, bueno, que en el PDF es la número 10, pero en el texto es el número... creo que no trae, no trae el número de página aquí en el texto, pero aparte de darnos una introducción, ¿no? La tesis que nuestro autor antes mencionado propone, y me parece muy, muy interesante, es la siguiente. Dice aquí, ¿no? Eh, y leo también, bueno, cito el texto acá. Dice, solo es legítimo el estudio de los hechos y las relaciones entre diferentes fenómenos. Podemos proponer un paradigma histórico. Dice acá, es un fenómeno económico el que da origen a la contabilidad. La contabilidad produce sus propias normas para lograr su fin. Estas normas técnicas, con el tiempo y su uso, se convierten en normatividad jurídica. Será esta metodología la que aplicaremos en el desarrollo del presente trabajo. Este es el texto, parte del texto fundamental, que me parece, pues, central, porque es el que apuntala toda la estructura del desarrollo histórico, ¿no? De la contabilidad. Y bueno, básicamente lo que nos está señalando en este párrafo es que para Hertz Manero el fenómeno económico da origen al registro contable y el registro contable a su vez da origen a las normas, ¿no? Normas que con el tiempo se vuelven normas jurídicas. Entonces, para él, el proceso de las ciencias sociales, ¿no? En este caso de la contabilidad, siempre deviene de un proceso económico, siempre va a ser ¿no? Y pues en términos generales, ¿no? También desde mi punto de vista particular, eh, me parece que el mundo se mueve así, ¿no? Se mueve con base en los mercados financieros, se mueve con base en las decisiones que se tomen dentro de las organizaciones, y hablo de decisiones financieras, decisiones administrativas, cuyo fin principal no es otro más que el de generar rendimiento, generar plusvalía que permita a las entidades económicas generar rendimientos y beneficios para sus accionistas, ¿no? De manera general. Y bueno, la verdad es que el texto es altamente recomendable para su estudio. Es un estudio en forma de resumen, ¿no? El que se presenta aquí. Y definitivamente nos abre el panorama para comprender que la contabilidad no está aislada, ¿no? Es una herramienta, es un método, es una ciencia. Lo debatíamos en la sesión de contabilidad, es ciencia o técnica, ¿no? Y básicamente, las técnicas contables que hoy conocemos, pues son fruto.
son el resultado de un proceso económico, ¿no? Tal cual. Y bueno, dejo de compartir esta pantalla para dar paso a la siguiente, que es el resumen que hizo el estudiante Luis Caro. En un momento más les comparto la pantalla acá de este lado. Aquí lo tienen. Aquí tienen la presentación, ya se ve acá. Digo, aprovecho para hacer público el agradecimiento a que el compañero hizo el resumen completo de la lectura y esta es la diapositiva que más me interesa en este momento, ¿no? Bueno, eh, como tal, el mundo actual no es otro más que desde el punto de vista económico, ¿no? Pues un sistema económico capitalista que obviamente ha evolucionado, eh, y dentro de esas evoluciones, pues las crisis financieras, las crisis mundiales, pues han estado presentes, ¿no? Y no solo eso, como bien cita el compañero, el tema de las guerras mundiales, pues no es casualidad, ¿no? Las guerras mundiales, recordemos, son fenómenos geopolíticos y financieros, donde su culminación no es otra más que fundar instituciones de carácter internacional, como cuáles, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y bueno, para el caso de América Latina, tenemos a la OCDE, ¿no? Y algunas otras instituciones ahí regionales que se encargan de estudiar las economías latinoamericanas. Entre ellas la CEPAL, ¿no? También una entidad importante ahí de estudio regional. Y bueno, este preámbulo, ¿no? Del fenómeno económico, pues obviamente es de mucha utilidad porque lo que nos demuestra es que la economía, ¿no? Ha generado cada uno de los sucesos económicos más relevantes hasta el día de hoy en el mundo y obviamente la contabilidad ha evolucionado, ¿no? Influenciada principalmente por estos cambios y no solo en materia política, sino tecnológica y hoy en día financiera, ¿no? Eh, a manera, ¿no? de comentario general, debemos de recordar que tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial están vinculados de manera directa con todos los bancos nacionales, ¿no? de cada uno de los países pertenecientes a este sistema económico y por ende los bancos centrales de cada país velan por los intereses nacionales, por el desarrollo, crecimiento de las economías, la estabilidad monetaria, la estabilidad del tipo de cambio. Y esto ha generado que la contabilidad tenga hoy que registrar transacciones cada vez más complejas. Complejas a nivel tecnológico, complejas a nivel regulatorio y por ende, esta técnica, la técnica contable, evoluciona, no es fija, está incrustada dentro de un sistema económico cuya evolución pues ha sido acrecentada, ha sido acelerada por el mismo proceso tecnológico, ¿verdad? Y esto, por supuesto, afecta de manera directa al derecho, puesto que el derecho tiene que regular, tiene que regir la forma de las transacciones, tiene que, como bien señala acá el texto, precisar los derechos y obligaciones de todos los actores en el mercado internacional, así como los procedimientos para soluciones de controversias, puesto que es evidente que el desarrollo económico conlleva a desigualdades, a luchas de poder, y esto no es otro escenario que las disputas internacionales por los recursos naturales, por la mano de obra, por el posicionamiento de marcas y de empresas, ¿no? A nivel global. Entonces, desde este punto de vista y gracias al análisis de Hertz Manero, ¿no? Podemos hoy en día seguir, bueno, no seguir, más bien eh, confirmar que el proceso económico no está aislado. La evolución normativa tampoco está aislada. La evolución normativa proviene de los cambios en el sistema económico y el derecho se encarga de regularlos, de normarlos, ¿no?
aquí me gustaría yo precisar este análisis en el que para mí, ¿no? El sistema económico me parece que es uno o debería ser tomado como uno de los sistemas más flexibles, y digo flexibles, ¿no? Porque sabemos que este régimen, al cual hoy en día denominamos capitalismo, este modo de producción, este modo eh, de relaciones, ¿no? Relaciones de poder, relaciones sociales, geopolíticas, pues ha conllevado a que se configuren, ¿no? A que se configuren las relaciones mercantiles entre todo el mundo, el intercambio internacional, ¿no? De mercancías. Lo estamos viviendo hoy en día con el tema de Trump y los aranceles. Y obviamente hemos visto cómo la contabilidad también ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando a pasos agigantados con el tema de las herramientas digitales, los softwares, Excel, PowerPoint, ¿no? Access, SAP, Oracle. Y el derecho, pues obviamente también ha tenido evoluciones hacia normar los derechos de propiedad, los derechos de posesión, los derechos de transferencia de bienes y servicios, ¿no? Eh, a manera de resumen, y cito, ¿no? También acá el comentario, bueno, más que comentario, el texto del compañero es: la economía, la contabilidad y el derecho en el mundo actual están intrínsecamente relacionados, especialmente en el contexto de la globalización y la creciente complejidad de las operaciones comerciales, ¿no? Entonces, esto para mí es eh, un pilar fundamental de lo que es la evolución en materia contable, ¿no? La cual pasaré a exponer a continuación. Bien, como pueden ustedes observar, esta diapositiva, en esta diapositiva cito a Wei-Feng Chua, que es una investigadora en materia contable, y eh, este pequeño párrafo, ¿no? que tomo de una lectura de ella, dice: los contables no hemos hecho más que registrar y representar una aparente realidad, pero nos hemos olvidado de transformarla, ¿no? Es, de cierto modo, ¿no? Una manera distinta de ver que la contabilidad no es estática, esto ya lo mencioné, y que obviamente la transformación también deviene de análisis contables, de investigación contable, y obviamente esto ha generado que hoy en día la ciencia contable o técnica contable o arte contable se haga más complejo, se haga más, eh, sí, se haga un sistema más integral, ¿no? Y por supuesto también complejo en su estudio, ¿no? O sea, ya no es tan sencillo hablar de normas contables o de leyes fiscales. Hoy en día la contabilidad se ha vuelto eh, una ciencia que requiere mucho tiempo, mucho estudio, y bueno, eso es lo que estamos intentando develar con esta serie de sesiones que hemos tenido, ¿no? Develar cómo es que la contabilidad transforma realidades, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, en esta primera parte les presento esto que se denomina complejidad, control y autoorganización, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos hoy en día que las normas de información financiera y las normas contables están solicitando, están exigiendo, básicamente, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y obviamente aquí un punto importante es definir qué es la sostenibilidad, ¿verdad? Y bueno, hay muchos estudios desde la ecología, desde las ciencias sociales, desde la economía ecológica, ¿no? Desde la ingeniería, y hay muchas, muchas definiciones, ¿no? Pero es cierto que la necesidad de entender la sustentabilidad es fundamental hoy en esta ciencia económica, y lo es también en materia de comprender los fenómenos sociales, económicos y legislativos. Bueno, para esto, ¿no? En esta diapositiva lo que yo les presento es este diagrama en el que podemos observar que la sostenibilidad conlleva el tener presente factores internos y factores externos. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad en sí misma es
y definido esto también importante, definido en el reporte del informe Brundtland, pues es esta capacidad de producir, de producción, sin el compromiso, sin el riesgo de afectar a las generaciones futuras, ¿no? La sostenibilidad vendría a ser, ¿no? Un nuevo fenómeno que se presume, ¿no? Deviene de la ecología, en el que sabemos que los recursos no son renovables, bueno, que tenemos recursos no renovables y por ende el deterioro de nuestro entorno, el entorno económico, social, cultural, pues se ve en detrimento precisamente por el modo de producción y sobre todo pues por el sistema económico, ¿no? Porque si bien es cierto que los modos de producción son contaminantes, hoy en día estos se han modificado, ¿no? Ya los sistemas de producción ya no son tan contaminantes. Tenemos maquinarias, tenemos instrumentos ecológicos que permiten la producción sin el deterioro ambiental. Pero, ojo, el deterioro ambiental siendo solamente uno de los factores, porque no es el único. Tenemos el social y el económico, ¿no? Y bueno, este, desde este punto de vista, hay que entender que el cambio climático, así como la pobreza estructural a nivel mundial, ¿verdad? No nada más de una región, sino a nivel mundial, pues son elementos, son factores externos que muchas veces quedan limitados, ¿no? Su estudio, en su comprensión. ¿Por qué? Pues porque básicamente medir la sostenibilidad es medir elementos cualitativos, ¿no? Que pueden ser cuantitativos, pueden llegar a medirse, pero bajo ciertas limitancias, ¿no? El ejemplo que yo ponía en una sesión anterior es que el cambio climático medido en partículas, ¿no? Partículas de CO2, pues es fundamental para hoy en día saber quién contamina más y quién contamina menos. Pero una vez concebido cuál es el tema de la contaminación ambiental, pues hay que ver el impacto que ésta tiene a nivel económico. Eso lo hace aún más difícil, lo hace más, eh, pues lo hace más complejo de internalizar, ¿no? Hacia las empresas, hacia la toma de decisiones y por ende, lo que podemos observar es que la sostenibilidad tiene estos dos elementos, factores internos y factores externos. Del lado izquierdo, como ustedes pueden observar, tenemos elementos sociales, elementos políticos, elementos económicos. Y los elementos internos o factores internos de la sostenibilidad, en este caso los sociales, los políticos y económicos, pues ya no son tan desconocidos, ¿no? Sin embargo, es cierto que a nivel político y a nivel social, pues las métricas derivan, ¿no? En métricas de carácter cualitativo y entonces, pues su toma de decisiones, ¿no? Vamos a decirlo así, su concepción a nivel global, pues termina por ser muchas veces abstracto, ¿no? Podemos mencionar la palabra pobreza, podemos mencionar la palabra monopolio, podríamos mencionar la palabra este, compromiso político, ¿no? Beneficio social, bienestar social, pero son categorías, ¿no? 100% cualitativas, ¿no? Entonces, el tema del estudio de la sostenibilidad es que eh, pues es una categoría aplicable a los sistemas económicos, a los ecológicos y a los sociales, pero medirlo y cuantificarlo es aún hoy un reto, una nueva directriz que la agenda de todas las instituciones a nivel nacional y supranacional pues está atendiendo, porque es técnicamente imposible, ¿no? Mediar la situación entre aquellas variables que se pueden medir y las que no se pueden medir. Realmente llegar a un consenso general, único y absoluto, pues es básicamente imposible, ¿no? Aquí le cito a Holling, ¿no? Holling, un ecologista y biólogo también, encargado de estudiar los sistemas socioecológicos, ¿no?
temas que son sociales, ecológicos y económicos, ¿no? Que demanda pues un estudio exhaustivo, requiere de una comprensión general, pero cuya lectura de sus textos y de sus obras de investigación vale mucho la pena porque nos abre el panorama general a entender cuál es la situación del mundo, ¿no? Bueno, es así como pasó acá, donde, pues para cada uno de los elementos ilustro un ejemplo. Para los sistemas naturales, pues tenemos los sistemas, ¿no? En este caso, aquí pongo a las abejas, pongo a los peces. Son sistemas naturales que, pues básicamente, ¿no? Tienen un comportamiento, una dinámica distinta al político, ¿no? Aquí les pongo este texto, ¿no? De Rousseau, El contrato social, y el Leviatán de Hobbes, ¿no? Una ilustración del Leviatán, una pintura ahí un tanto famosa, ¿no? Los sistemas políticos, a diferencia de los naturales, pues llegan a ser más complejos, y a veces no más complejos, a veces, ¿no? Y como lo representa esta imagen, pues son abstractos, ¿no? Digo, el que sean abstractos es una forma directa de decir que sean complejos. Bueno, en el fondo me parece que preguntarnos por qué se organiza la sociedad así, cómo se organiza, para qué debería de existir el Estado, pues son preguntas trascendentales, ¿no? De algo que sabemos que existe en nuestra realidad. Vivimos bajo un sistema legislativo, bajo un sistema democrático, pero que pocas veces entendemos por qué o para qué funciona así, ¿no? Y bueno, en materia de economía y finanzas, pues tenemos las normas de información financiera, ¿no? Que son sistemas que se encargan de normar precisamente a los demás sistemas, al político, al natural y al económico. Entonces, pues es un hecho inquebrantable que, como lo mencionaba al inicio de esta sesión, pues la relación entre economía, derecho y contabilidad, pues termina por ser una mezcolanza de todos estos elementos y pues no hay forma de tener una respuesta absoluta, ¿no? A saber si mi sistema contable, mi sistema político y mi sistema natural está en correcto funcionamiento, ¿no? Simple y sencillamente nos guiamos por análisis, por interpretaciones que se hacen, ¿no? En diferentes áreas. Digo, eh, valdría la pena recordar que los sistemas naturales son estudiados por biólogos, geólogos, geógrafos, ¿no? Los sistemas políticos, pues precisamente, ¿no? Por todas aquellas ciencias políticas que tratan de analizar, estudiar el comportamiento social, darle una definición, una comprensión de su dinámica. Y bueno, los sistemas contables y económicos, pues lo que buscan es normar el sistema monetario, el sistema financiero, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos con un objetivo, pues vamos a llamarle heterogéneo, y al mismo tiempo estos sistemas coexistiendo de manera muy natural y directa. Pues mientras nuestra vida política se desarrolla, sabemos que los sistemas naturales siguen existiendo y los sistemas contables y fiscales, pues también, ¿no? También ahí están presentes. Bueno, entonces, pues todos los sistemas, ¿no? Que antes he presentado, pues son sistemas autoorganizados. Y bueno, un conjunto autoorganizado pues es una característica de un desarrollo de adaptación, pero no de cualquier tipo de adaptación, adaptación que puede ser compleja, ¿no? ¿Por qué lo menciona así? Bueno, porque básicamente tanto el sistema natural, el sistema político, el sistema económico, pues son sistemas difíciles de entender en su totalidad, en su entera totalidad, pero que sabemos que su funcionamiento tiene que ser el óptimo, tiene que ser el mejor de todos, ¿no? Puesto que de lo contrario tendríamos ahí problemas de gestión, problemas de toma de decisiones, y esto una fuerte, eh, es eh, es una fuerte iniciativa, ¿no? Que debemos de despertar nosotros los estudiosos de las ciencias sociales. Los sistemas en su conjunto son complejos, no son fáciles de entender y su funcionamiento no es lineal, no es simple. Es complejo, es volátil, es bastante arbitrario en muchas ocasiones,
¿no? Eh, para los sistemas humanos y sociales, pues llega a ser incluso visceral, ¿no? Emocional, y entender por qué llegamos a las situaciones actuales, pues es difícil a veces de responder, es difícil de generar una respuesta automática, ¿no? Siempre hay un trasfondo muy, muy complejo de realidad que no termina por hacer otra cosa que decirnos que día a día necesitamos seguir aprendiendo más, necesitamos seguir comprendiendo más y sobre todo, también lo valoro por como lo cité al inicio de esta presentación, pues, transformar la realidad. Sabemos que el sistema natural está colapsando, el sistema político está viviendo momentos de turbulencia a nivel nacional, a nivel global, con Trump, pero al final de cuentas no olvidemos que somos autoorganizados, ¿no? Estamos organizados bajo esquemas que pueden ser no los más ideales, pero siempre, siempre en constante crecimiento y adaptación, ¿no? Eso es algo que quiero dejar muy en claro en esta sesión del día de hoy. Bueno, entonces, procedo a lo siguiente.